Isaías 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, vamos a leer el versículo 1, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Bueno, esta información histórica ocurre, hermanos, por allá del 735, es el año en el que se lleva a cabo estos eventos, 735 antes de Cristo. Esta historia se lleva a cabo en los días de Acaz, rey de Judá, y es importante señalar, hermanos, que Acaz fue un rey malo. Recuerde que la profecía de Isaías comienza durante por allá el 740, durante la muerte de Usías, rey de Israel. Después de Usías reinó Jotam, y luego después de Jotam viene a reinar Acaz, hijo de Jotam. Entonces han pasado más o menos unos 15 años, no, unos 5 años apenas, en los que el pueblo de Israel, hermanos, ahora es invadido por una confederación, un ejército que se alía entre el rey de Siria, que es pues el rey Resín, le llama aquí, discúlpeme, Resín es rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Esto sucede, hermano, porque el reino de los asirios está tomando fuerza. Para ese entonces, Tigret-Pileser, que es el rey más fuerte y más poderoso, que es el rey de los asirios. No debemos confundir Siria con Asiria. Siria tiene capital Damasco y Asiria Nínive. Recuerde que había habido una profecía en contra de los asirios de Nínive, pero Dios los salvó, Dios los rescató, Dios los perdonó porque hubo un avivamiento 60 años atrás más o menos, o unos cuantos años antes. Pero vemos, hermanos, que posterior a eso resulta que los asirios empiezan a tomar mucha fuerza, a hacerse la primera potencia mundial y empiezan poco a poco a conquistar reinos y comienzan poco a poco a dominar todos los reinos de Oriente Medio y yéndose hacia otras regiones para conquistar. En esta ocasión, hermanos, pues los sirios, que es un reino en decadencia, pero todavía fuerte, forman alianza con Israel para tratar de contener a este ejército de los asirios. Resulta, hermanos, que ellos quieren aliarse con Judá, pero pues Judá decide no aliarse con ellos, y esto causa un conflicto, una guerra, en que estos dos países aliados empiezan a luchar o a tratar de sitiar y conquistar la ciudad de Jerusalén, la nación de Judá. Entonces, hermanos, Acaz fue un rey muy malo, y parte de la historia de Acaz la podemos encontrar en Segundo de Reyes, capítulo 16. Algunas de las cosas que hizo Acaz fueron muy malas. Por ejemplo, aquí dice en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, que es el que menciona aquí, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Dice aquí, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables que Jehová echó de delante de los hijos de Israel, de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces vemos aquí la historia que se desarrolla aquí en Isaías. Hay un paralelo en estas historias, y menciona desde la perspectiva del libro de Reyes que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Entonces vemos aquí, hermanos, el desarrollo de esta historia, y vemos aquí, hermanos, que en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom, echó a Elad a los hombres de Judá,
y los de Edom vinieron a Elad y habitaron ahí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en ese entonces, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, la tomó y llevó cautivos a los moradores de Aquir y mató a Resín. Después fue el rey a casa a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Entonces vemos, hermanos, que ahorita vamos a ver esta porción, que la razón que no pudieron tomar a Judá es porque Acaz hizo una alianza con el rey de los asirios, Tiglat-Pileser. Y resulta, hermanos, que en esta alianza no solamente el rey de Asiria defiende a Israel, sino que cuando va a casa a visitar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Entonces, fue motivo, hermanos, de caída y tropiezo esta alianza, pero le sirvió provisionalmente para salir del problema. Esto nos da una enseñanza grande a nosotros. Muchas veces cuando presentamos situaciones en nuestra vida, en lugar de buscar la ayuda de Dios, buscamos ayuda y métodos carnales para salir de los problemas, como por ejemplo endeudarnos, por ejemplo el buscar remedios. Inclusive hay personas que buscan hasta ayuda espiritista, hermanos, para salir de ciertos problemas o conflictos, en lugar de buscar la ayuda de Dios. No tiene nada de malo recurrir a la medicina, no tiene nada de malo recurrir a instituciones financieras si es la manera como Dios nos está guiando a resolver un problema. Pero el problema está cuando brincamos a Dios. Vamos a ver en lo sucesivo, hermanos, que esto causó graves problemas a la nación de Judá. ¿Por qué, hermanos? Porque fueron los mismos asirios quienes lamentablemente destruyeron a Israel, pero también trajeron serios problemas e incursiones contra el reinado de Judá. Entonces vemos, hermanos, posteriormente, en los días del hijo de Acaz, que fue Ezequías, los asirios vinieron a sitiar Jerusalén. Entonces, esta solución no era la correcta, no era la mejor, y trataron ellos, hermanos, de hacer algo, pues resolverlo a su propia manera. Entonces, la alianza entre estas dos naciones, entre los sirios e Israel, falla, y nos dice por qué, porque hubo esta alianza con los asirios de parte de Judá. Entonces, hermanos, también nos menciona la palabra de Dios en segundo de Crónicas, capítulo 28, segundo libro de Crónicas, capítulo 28, que de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y dice y menciona también que no hizo lo recto, anduvo en los caminos de los reyes de Israel, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Este valle de los hijos de Hinnom posteriormente fue llamado Queena, que era una ilustración que se usaba para representar el infierno. Se volvió un basurero, e hizo pasar a su hijo por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Versículo 5 dice: Jehová Dios los entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, de los sirios, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria.
Entonces, hermanos, vemos aquí que hubo grandes tragedias en contra de la nación de Judá, ocasionadas por derrotas de estas dos naciones. Individualmente habían traído derrotas a la nación de Judá e individualmente habían llevado cautivos cientos de miles de personas que se habían perdido de la nación de Judá por estas dos naciones en lo individual. Ahora, hermanos, resulta que estas dos naciones se juntan para pelear contra Judá y esto, hermanos, pues era totalmente una situación gravísima. Era una situación terrible. Y antes de que eso sucediera, hermanos, vemos que aquí la historia nos menciona Isaías capítulo 6, lo que sucede previo a esa manera, hermanos, que vemos que Acaz acudió a los asirios. Ahora, Dios le estaba diciendo a Acaz que no tuviera temor en esta profecía, en esta ilustración, en esta enseñanza, pero Acaz como quiera tomó un camino fácil en lugar de confiar en Dios. Entonces vemos aquí que el versículo 1 nos narra la invasión de estas naciones confederadas en el 735 antes de Cristo. Y en versículo 2 se va desarrollando la historia. Y vino la nueva a la casa de David, que era la casa de Acaz, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón. Entonces vemos aquí, hermanos, que hay un gran temor ante estas dos naciones que ya habían causado muchos estragos contra la nación de Judá. Ya vemos que había una derrota de los sirios, donde murieron 120,000 hombres valientes, y había una cautividad que habían llevado los los israelitas de los judíos de 120,000 personas. Entonces ahora las dos naciones juntas se volvían un problema gravísimo en contra de Judá, y Acaz estaba muy atemorizado. Dice: el corazón de su pueblo, dice aquí versículo 2, vino la nueva, se estremeció el corazón del rey, el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Va a haber situaciones en nuestra vida, hermanos, en que vamos a enfrentar situaciones, que vamos a enfrentar problemas más allá de nuestras fuerzas, que nos traen quebranto, que nos traen sufrimiento, pero que nos traen también temor, que nos traen a nosotros, hermanos, angustia y desesperación. El temor es una parte importante de la naturaleza humana. Nos ayuda a sobrevivir a ciertos peligros, pero cuando vienen situaciones extremas a nuestra vida y el temor crece desmedidamente, nos controla, nos estremece, nos quita el sueño, nos quita el hambre, lleva a una persona a un estado de ansiedad, de depresión, hermano. Hay mucha gente temerosa, mucha gente que está angustiada por situaciones a lo mejor no militares como esta, pero situaciones personales, situaciones de deudas, situaciones laborales, situaciones de salud, situaciones, hermanos, del matrimonio. Hay personas con temor a perder su matrimonio, a perder sus hijos, a perder, hermanos, dinero, a perder un negocio. Tantas situaciones que podemos enfrentar como la de Acaz. En esos momentos, aunque Acaz era una persona malvada, una persona que no había hecho lo recto ante los ojos de Dios y no había obedecido a Dios, aún así Dios tuvo misericordia de Acaz y mandó a Isaías, hermano, para que le diera palabras de esperanza y de aliento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Dios mandó a Isaías para que fuera al rey Acaz para darle palabras de aliento, palabras de fe y de esperanza, de que Dios iba a ayudar a su pueblo en medio de esta angustia, en medio de esta desesperación. Aunque el pueblo de Judá, hermanos, estaba en un deterioro espiritual, estaba en situaciones que Dios los había entregado en manos de sus enemigos, aún así Dios todavía tenía planes para su pueblo y Dios quería que ellos se arrepintieran y buscaran la ayuda de Dios. Entonces manda a Isaías a encontrar a Acaz en un lugar importante, porque el acueducto del estanque de arriba, en el camino a la heredad del lavador,
es que Acaz estaba asegurándose ante el sitio de estas naciones de tener suficiente abasto de agua, suficiente abasto, hermanos, de alimento para poder aguantar el sitio que estaba viniendo contra ellos. Entonces Dios lo manda a Isaías para predicarle y anunciarle a Acaz. Y dile, ese era el mensaje de Isaías: hey, guarda y repósate, no temas. Qué hermosas palabras que Dios nos da en los momentos más angustiantes de nuestra vida. Esto no era una sugerencia, era un mandamiento. Dios le está diciendo a Acaz: tranquilo, guarda, repósate, descansa, no te alebrestes, no te angusties, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Es muy significativo el término que usa Isaías de parte de Dios para describir a los sirios y a la nación de Israel que estaban confederados. Formaban un ejército que ya había dominado, que ya había traído problemas graves en contra de Judá, y resulta que Dios le está diciendo: mira, estos nomás son como dos cabos de tizón que humean. Está diciendo, hermanos, si usted ve una fogata, una lumbre, un incendio, y usted tiene esa fogata, hermanos, a veces por el movimiento, por el combustible que se está consumiendo, hay veces que porciones de combustible, como lo es un pedazo de carbón, un tizón, es una brasita que sale de donde está el fuego. Y cuando algo sale de la lumbre, cuando una brasa o una porción pequeña de combustible de madera sale del fuego, ¿qué pasa con esa brasa? Bueno, usted debe entender esto. La llama sigue acá en el fuego, pero el tizón que se escapa se apaga por la falta de combustible, de calor, y la falta de temperatura, se enfría y empieza a apagarse, y lo único que hace es humear. Cuando está humeando ya no representa mucho peligro, porque es difícil que ese fuego se avive. Esto representa muy bien, hermanos, el estado espiritual de una persona que se aleja de la iglesia, que se aleja de la voluntad de Dios. Cuando una persona, hermanos, sale o deja de congregarse, lo que pasa con esa persona se vuelve un tizón que humea. Se vuelve simplemente, hermanos, una persona que se va enfriando y enfriando, va perdiendo la capacidad de recibir palabra de Dios, de tomar decisiones correctas, y termina por enfriarse y apagarse, eventualmente por morir. Pero Dios está comparando estas dos naciones con tizones que humean. Está diciendo: mira, haces mucho alboroto, te estás asustando mucho por cosas insignificantes. Y es que cuando aprendemos a ver las perspectivas, los problemas desde la perspectiva de Dios, hermanos, los problemas ya no van a ser tan grandes como nosotros los vemos. Es como cuando David enfrentó al gigante Goliat. Todos los hombres de Israel veían a Goliat, veían su estatura, era de 2 metros 96 centímetros, y todos lo veían como un gigante, y nadie se le quería enfrentar. Comparaban a ese gigante con ellos mismos y decían: esto es más grande que yo no puedo vencerlo, no puedo derrotarlo. Pero cuando David viene al campamento nada más de visita, ve ese gigante y lo compara, ese gigante, no consigo ni con el ejército, lo compara con Dios, y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que rete a los escuadrones de Jehová? Entonces, cuando David ve a ese gigante, no lo compara con él, lo compara con Dios, y dice: esto es algo insignificante, esto es una pulga, esto es nada. Y David dice: bueno, yo lo puedo enfrentar y yo lo puedo matar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque David no comparaba el gigante consigo mismo, sino lo comparaba con Dios, y comparado con Dios, ese gigante era absolutamente nada. Y es lo que debemos aprender a hacer en nuestra vida. Por eso Pablo en 2 Corintios 4 dice, cuando él habla de sus tribulaciones, de sus problemas, de muchas angustias que él pasó, dice Pablo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tenemos nuestra confianza puesta en Dios y tenemos una relación cercana con Dios, Dios es tan grande, tan poderoso, que cualquier problema y circunstancia que enfrentemos en nuestra vida, comparada con Él, si Dios está por nosotros,
no vamos a angustiarnos por ningún problema o circunstancia. Pero cuando nos alejamos de Dios, hermano, esos gigantes vienen a nuestra vida, esos problemas vienen y nos van a turbar, nos van a angustiar, nos van a deprimir, nos van a llenar de ansiedad porque no tenemos esperanza y no tenemos manera de salir de esos problemas. Así es que Dios tiene que usar a Isaías para ir a recordarle a Acaz que hay un Dios poderoso que podía y estaba dispuesto a ayudarle, y le dice: guarda, repósate, no temas ni se turbe tu corazón. ¿Sabe que esta instrucción, este mandato de Dios aparece muchas veces en la Biblia? Dios nos dice: no temas, no temas, ni desmayes. Dice la palabra de Dios que es algo que nosotros debemos aprender a hacer. Cuando los discípulos enfrentaban la tempestad, Jesús vino a ellos y lo primero que les dice: hey, yo soy, no temáis. También les dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Muchas veces Dios nos da la instrucción para no temer. Y es algo que debemos aprender, hermanos, a confiar en las promesas y confiar, hermanos, en las palabras de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo: no temas, así como le dijo a Acaz. Dice: por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, el hijo de Remalías. Y dice ahí versículo 5, ha acordado maligno contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, fíjense bien, esta confederación, el plan malévolo contra Acaz y contra Judá era este: vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Dado que se había negado Acaz para formar alianza con los sirios y con Israel, ellos dijeron: pues vamos a invadirla, vamos a aterrorizarla, es decir, con el sitio. Lo único que tenían como propósito era llenarla de terror, de pánico, y luego que ellos se rindieran eventualmente. La idea era repartirse la tierra de Judá y también era poner en medio de ella a un rey que ellos pudieran manipular, al hijo de Tabeel. No sabemos con precisión quién era, pero sabemos que era como una marioneta que ellos podían controlar. De tal manera, hermanos, que era como un dominio político que tenían o querían tener sobre Judá. Ese era el plan de ellos. Ahora, dice: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, por Efraín, con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá, aterroricémosla, repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. El plan era estructurado, el plan era funcional, el plan era pues algo que realmente se podía llevar a cabo, pero Acaz no contaba con la ayuda de Dios. No contaba con que Dios podía ayudarle en medio de esta circunstancia. Por tanto, dice Isaías a Acaz, Jehová el Señor dice así: no subirá ni será. Dios está diciendo: déjame te digo algo, esto no va a pasar. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Qué interesante la profecía que hace Isaías sobre estas dos naciones. Dice: la cabeza de Siria, la capital de los sirios, era Damasco, y la capital o la cabeza de Damasco, Rezín, y dentro de 65 años Efraín, Israel, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Interesante, hermanos, que esta profecía se cumplió con precisión ya cuando empezaron a traer, 65 años después, empezaron a traer, hermanos, los asirios, no los sirios, pero los asirios, empezaron a traer gente para vivir en Samaria y para desalojar a la gente del pueblo de Israel. Fue en el momento que ellos dejaron de ser pueblo, dejaron de ser nación, porque se llevaron a la gente de Israel en el 722. Empezó la invasión, pero ya en el 680 y algo fue cuando fue desocupada la ciudad de Samaria, 65 años después, y entonces fueron traídos gentes de otras nacionalidades,
Y entonces, aunque fueron invadidos y conquistados, dejaron de ser pueblo cuando se llevaron cautiva a la gente y trajeron gente de otros países a vivir ahí. Entonces empezaron a mezclar las razas y empezaron a hacerse la raza de los samaritanos. Dejaron de ser Israel para ser samaritanos. Y eso fue lo que sucedió en juicio ocasionado por Dios, anunciado por Isaías 65 años antes de que sucediera. Pero también, eventualmente, mucho antes, hermanos, por allá del 725 más o menos, 723, los sirios fueron invadidos por los asirios, fueron dominados, fueron conquistados, y acabamos de leer la porción cuando eso sucedió, cuando los asirios conquistaron Damasco, y Acaz aprende a imitar y clonar el altar que había en Damasco para ponerlo en Judá. O sea, todavía que Dios lo había librado, Acaz empieza a tomar costumbres paganas para adorar en medio de ese altar en la misma casa de Dios. Interesante, increíble la perversión espiritual que Acaz tenía. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Ni siquiera llama por su nombre al rey. Peca. Si vosotros, dice, no creyereis, de cierto no permaneceréis. Aquí la estrategia para Acaz y la nación de Judá era poner su fe en el Señor. Dios le está dando palabras de esperanza, le está dando promesas, le está dando, hermanos, un aliento para que él confíe en Dios, para que busque la ayuda de Dios y se arrepienta. Pero Acaz, en lugar de eso, todavía buscó la ayuda de los asirios, y eso fue causa de su destrucción. Dice, habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Note, hermanos, las palabras que Dios le está diciendo a Acaz. Mira, para que estés tranquilo, para que no tengas problemas, para que no tengas dudas sobre lo que te estoy diciendo, pídeme lo que quieras que yo haga. Recuerda, hermanos, que esto era una invitación tremenda para que Dios pudiera dar una señal desde el cielo. Y le dice a Acaz, pide lo que quieras, cualquier señal, cualquier milagro que quieras que suceda, Dios lo va a hacer. De arriba del cielo o dice, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. En realidad Acaz podía pedir cualquier cosa. Podía decir, como hizo Ezequías, ¿verdad? Que en lugar de que el sol se adelantara 10 grados, que retrocediera 10 grados, y que Dios hizo que la sombra del sol retrocediera. Las implicaciones, hermanos, cosmológicas para esa señal fueron grandísimas, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Acaz podía pedir que el sol se oscureciera, podía pedir que lloviera, podía pedir, hermanos, que en la noche se volviera en día, podía pedir a Acaz cualquier cosa, cualquier señal, que cayera algo del cielo, que Dios descendiera fuego, podía pedir, hermanos, que abajo en la tierra algo saliera, algo brotara, cualquier cosa que él quisiera ver para confirmar la promesa de Dios. Él podía demandarla, hermanos, y estaba ante una situación, hermanos, muy, muy privilegiada. Acaz tenía la oportunidad de confirmar el poder de Dios. Pero ¿qué sucedió con Acaz? Dijo, no pediré nada, no tentaré a Jehová. Parece muy espiritual las palabras de Acaz, como diciendo, no necesito. Como diciendo, no, yo no voy a tentar a Jehová. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Esto no era tentar a Jehová, era obedecer a Dios. No era una sugerencia, no era una opción que Dios le estaba diciendo. Dios estaba mandando a través de Isaías, pídeme lo que quieres que haga y lo voy a hacer para que veas que yo puedo darte ayuda, para que veas que yo puedo librarte de todas estas naciones. Y aunque los sirios, Israel, parecen ser naciones muy poderosas, para mí no son más que un tizón que humea. Pero pídeme algo. Yo quiero demostrarte mi poder. Quiero demostrarte que puedo ayudarte. Pero Acaz parece ser muy indiferente a la invitación de Dios. Y al contrario, no sabemos si Acaz probablemente estaba enojado con Dios, estaba amargado pensando todas las tragedias que habían venido contra la nación de Judá.
ante el peligro. Él estaba incrédulo, estaba escéptico, temeroso de que Dios no pudiera darle la señal que él quería. Y hermanos, esto fue algo molesto, algo que provocó el enojo de Dios. Mire, hermano, cuando nosotros pedimos evidencias de Dios por nuestra incredulidad y condicionamos nuestra fe a que Dios demuestre su poder, eso es tentar a Jehová. ¿Se acuerdan de Zacarías? Zacarías, el papá de Juan el Bautista, vino el ángel y le dijo, mira, esto va a pasar. Y él debía creer a la palabra del ángel. Pero Zacarías dijo, ¿cómo voy a saber? ¿Qué señal me das? Y Dios se enojó y Dios lo castigó con perder el habla. Y así, hermanos, muchas veces nosotros podemos tentar a Dios, por ejemplo, cuando le dijo Satanás a Jesús, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, aviéntate, porque pues la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará y en las alas, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si en verdad eres hijo de Dios, ¿dónde estaba el enfoque del ataque de Satanás a Jesús? En la mente. Si de verdad tú eres quien dices que eres, demuéstralo, compruébalo, aventándote el pináculo del templo, y si Dios te salva de la caída, es que sí eres, y si no te salva, es que no eras. Fíjese cómo el ataque se llevaba a cabo en la mente, con dudas. Y Jesús respondió, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor Jehová, tu Dios. Es como retarlo, es como exigirle evidencias. Es lo que hace el ateo cuando dice, a ver, si Dios existe, a ver si es cierto que me mate, a ver si es cierto que se aparezca aquí y ahorita. Ni siquiera entienden la dimensión de lo que están solicitando. Nadie puede ver a Dios, para empezar. Y segundo, Dios no tiene que demostrarle nada a nadie. Las evidencias de la existencia de Dios están más que presentes. Dice, su eterno poder y deidad se hacen clara. Lo que de Dios se conoce porque Dios lo reveló. ¿Y cómo nos reveló? Pues a través de la creación, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo puede una persona contemplar lo perfecto de la creación del universo, de la composición del cuerpo humano, las profundidades del mar, la perfecta armonía que hay en todos los elementos y la subsistencia del universo? ¿Cómo pueden pensar que todo eso es casualidad, que todo es obra del caos, de una explosión, de una simple casualidad de las cosas o eventos que sucedieron simplemente coincidentes? No, hermanos, hay evidencia notable. Los cielos cuentan la gloria de Dios y dice el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay veces que Dios nos dice, pruébame, pídeme y comprueba que yo estoy diciendo la verdad. Por ejemplo, cuando Él dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, pruébame, pídeme evidencias, trae los diezmos, hay alimento en mi casa y derramaré sobre vosotros bendición. Dice, probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿qué pasa con mucha gente? No, eso es mentira, eso no es verdad, eso solo aplicaba al Antiguo Testamento y solo a la nación de Israel. Pues dice la Biblia que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Cuando Dios le dijo a Acaz, pide una señal, era un mandamiento, era una orden, no era una sugerencia, ni era simplemente algo opcional. Y Acaz dijo, no, no quiero, no, así está bien. Y es lo que hacen muchos cristianos, hermanos, que no quieren ver la bendición de Dios en su vida, que no quieren el crecimiento espiritual. Y hermano, cuando Dios nos invita a hacer algo, tenemos que obedecer. Y dice el versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Mire cómo, hermanos, la actitud arrogante de Acaz diciendo, no, así déjalo, está bien, no tentaré a Jehová. Como diciendo, no me interesa, no me importa, no estoy interesado en esa opción, en esa solución. Y mire lo que dice Isaías, bueno, esto es molesto para Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dios mismo te va a dar una señal que nunca vas a poder
ver algo más grande que esto. ¿Cuál es la señal que Dios habría de dar? En primer lugar, dice que la Virgen concebirá. Parece algo muy poético, pero la palabra que se usa ahí en el idioma griego, en la Septuaginta, específicamente habla de una mujer que no ha conocido varón. Hermano, es imposible que una mujer que no tenga intervención de la parte masculina, que no tenga el semen del hombre, pueda concebir a un bebé. Esto en un sentido teórico se llama partogénesis, que una mujer pueda quedar embarazada sin tener contacto con un varón o yo sé que hay la fecundación in vitro hoy en día con los avances científicos, pero en realidad eso es un reemplazo para introducir, ¿verdad?, lo que es la parte masculina en la mujer para fecundar un óvulo e implantarlo, y esa fecundación in vitro pues simplemente imita o emula la intervención del varón en la mujer, pero no es el caso aquí. Dice aquí el Señor, la Virgen concebirá. Y esta era una señal grandísima que ocurriría, hermanos, 700 años después, que una mujer allá en la nación de Judá, en la ciudad de Belén, pudiera quedar embarazada, pudiera ser, hermanos, concebir sin la intervención carnal de una relación con un varón. Hay quienes dicen, no, pues es que Dios tuvo relaciones con María. Eso no es así. Lo único que sucedió es que María fue utilizada como ¿cómo le puedo decir? Como una incubadora en la cual el Señor Jesucristo, que era Dios encarnado, fue puesto en su vientre sin la presencia, sin la intervención de ningún varón, sin la intervención de un acto sexual, para que Jesús naciera en este mundo. Y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y la señal más grande sería esta, que llamará su nombre Emmanuel. Ahora, hay muchas personas, este versículo lo vemos muchas veces acercándose el tiempo de Navidad para anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo, y sabemos que es una profecía del Señor Jesucristo. Pero algunos, al leer el versículo siguiente, los versículos siguientes, interpretan que no habla de Jesús, sino que habla de un hijo de Isaías o de un hijo de Acaz, que sería Ezequías. Comerá mantequilla y miel. Esto habla de una austeridad en medio de su vida, es decir, que comerá cosas sencillas, producto de la leche y producto de la miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ahora, esto asocia para muchos comentaristas el cumplimiento de la profecía inmediata, y dicen, hermanos, que resulta que el cumplimiento de la profecía inmediata descarta el hecho de que esto se refiera al nacimiento del Señor Jesucristo. Pero hay algo que están ignorando, ¿verdad? En la Biblia muchas profecías tienen un doble cumplimiento. Es probable que haya una alusión a un bebé que nacería en ese momento específico, porque se menciona otro hijo de Isaías en el capítulo 8, y el hijo de Acaz es Ezequías. Es posible que haya una alusión inmediata, pero el enfoque principal de la profecía es al nombre de ese niño llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo más impresionante y la señal más grande que podía dar Dios a la humanidad era que una virgen pudiera concebir, y segundo, que ese niño que nacería sería Dios con nosotros, literalmente un Dios encarnado, un Dios habitando entre los hombres. Por eso Juan decía, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, sabemos que esta es una profecía de Jesús, porque en Mateo capítulo 1
se menciona específicamente esto. Dice aquí, hermanos, mire, fíjese aquí en Mateo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero mire aquí, esto es lo que ignoran muchos comentaristas. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, hermanos, la profecía de Isaías es una profecía que alude completamente al nacimiento de Jesucristo, hermanos, en este mundo. Que Dios descendería a la tierra en forma humana. Es consistente con la promesa que Dios hizo en Génesis capítulo 3, que de la simiente de la mujer nacería alguien que heriría a la serpiente en la cabeza. Y eso provocaba, hermanos, que toda mujer anhelara ser esa mujer bienaventurada por medio de la cual Dios nacería en carne en este mundo. Por eso era un evento que toda mujer esperaba y era tan importante para las mujeres. Por eso Timoteo dice que la mujer se salvaría engendrando hijos. No está hablando de un término machista, sino un término literal, que a través del nacimiento de hijos, entre esos hijos nacería el Mesías prometido que traería la salvación a este mundo. Lo que acá rechazó hacer, propició que Dios hiciera la señal más grande que jamás existiría en este mundo, el nacimiento de Dios sobre esta tierra, el nacimiento y la encarnación de Jesucristo. Pablo decía, grande es el misterio, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es algo que ningún testigo de Jehová puede asimilar. Cuando ellos no creen que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová, tú les enseñas ese versículo de 1 Timoteo 3:15 y te van a decir, pues no se van a poder explicar cómo dice la Biblia que Dios fue manifestado, fue hecho carne a través de Jesucristo. Y es algo glorioso, algo maravilloso, hermanos, que el mundo ni siquiera pudo asimilar, ni comprender, ni identificar. Jesús, cuando nació en este mundo, era Dios encarnado. Ahora, había una profecía que probablemente aplicaba inmediatamente. Es interesante que en un lapso de menos de 12 años, esas dos naciones, hermanos, en el 722 y en el 725, fueron eventualmente Israel y Siria invadidos por los asirios, destruidos y completamente abandonados. Entonces, Dios le dice a Acaz, la tierra de esos dos reyes que tú tanto temes va a ser abandonada. Dios los va a destruir. No es nada para Dios ayudarte. No es nada para Dios salvarte. Jehová hará venir sobre ti. Dice, lo que tú debes temer es lo que viene contra ti. Aquello donde tú te quieres confiar, aquel reino de los asirios donde tú quieres poner tu confianza y tu fe, son los que debes temer en realidad. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Qué interesante que Acaz termina acudiendo con el rey de Asiria para aliarse con él, para ser librado de estas dos naciones, cuando Dios le está diciendo, mira, estas dos naciones tú no debes temerles, tú no debes preocuparte por ellos, son tizones que humean, Dios los va a destruir, Dios va a traer juicio, de quien debes cuidarte es de los asirios, y es exactamente a quien Acaz acudió para apoyarse en cuestión, y lo leímos ahorita en Crónicas, para apoyarse
en la invasión de estos dos reyes. Interesante, hermanos, cómo era necio Acaz, cómo era un hombre cerrado de mente y de entendimiento, de tal manera que cuando Dios le dice, hey, esto no te debe preocupar, no te afanes, qué comeremos, qué beberemos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios está diciendo, confía en mí. Mira las aves del campo, que no trabajan, ni hilan, ni siembran, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. No te afanes, no tengas miedo, no te preocupes por eso. Dios puede suplir tus necesidades y nosotros afanados y turbados. Confía en Dios, Dios te va a proveer. Ahora trabaja. No quiere decir Dios, deja tu trabajo y no trabajes y confía en la provisión de Dios. Tienes que trabajar. Pero Dios dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día. O sea, es decir, Dios le está diciendo, de 6 días, consagra un día para Dios. No está hablando de el Shabbat, porque antecede a la semana y al calendario judío el mandamiento de consagrar y apartar un día para Dios. Es un principio moral que nosotros debemos considerar, que hay un día que debemos dedicarle a Dios. Y nosotros hoy en día dedicamos a Dios el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él es hermano digno de todo, de recibir toda la gloria, la honra y el poder. Pero ¿qué hacemos nosotros? Como Acaz, nos enfocamos en las cosas que ni son tan importantes. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? Ay, es que el trabajo, es que mi jefe, es que me mandaron, es que me dijeron, bien sumisos, bien obedientes a un trabajo. Y cuando Dios nos manda algo, no tentaré a Jehová. Somos bien necios como Acaz. Y acá, hermano, nos muestra la Biblia cuál es la causa por la cual, lamentablemente, hermanos, vino castigo en contra de la nación de Judá. Acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Está hablando de enjambres en un sentido figurado, ejércitos que vendrían como enjambres, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. El acto de humillación más grande que una persona podía recibir en Medio Oriente era ser depilado, ser rapada su cabeza, ser quitada su barba. Y dice Dios, mira, ni siquiera solamente eso, te van a rapar hasta el pelo de los pies, como hablando en un sentido hiperbólico, en una exageración, y aún la barba te van a quitar. El quedar totalmente ausentes de todo vello, hermanos, hacía que una persona quedara en un extremo humillada. Hoy en día eso parece algo natural. La gente busca quitarse y depilarse y completamente, hasta los hombres hoy en día. Pero en los tiempos antiguos eso era una gran ofensa y humillación. Era quedar el cuerpo expuesta a su piel, totalmente sin protección y totalmente sin cobertura, desnudos literalmente. Y Dios está diciendo, eso va a pasar con ustedes. En aquellos que estás confiando, Asiria, como también decía Isaías de Egipto, que era como una caña cascada. Caña cascada es una caña cuando la quiebras y queda puntiaguda y apoyas tu mano para apoyarte, y en lugar de ayudarte como sostén, te atraviesa la mano. Y esa caña cascada o quebrada era también los asirios. Hermanos, es bien triste que al final de cuentas Acaz decidió confiar en los asirios en lugar de confiar en las promesas de Dios, y fue lo que ocasionó su ruina y destrucción. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que dará, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. O sea, está hablando de gente que no fuera llevada cautiva, gente que confiara en el Señor tendría abundancia al mismo tiempo que la nación sería destruida.
acontecerá también en aquel tiempo. O sea, la misma circunstancia de juicio traería abundancia para unos que confían en Dios y traería castigo para otros que se habían rebelado contra Dios. El lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos, con saetas y arcoíris allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. El juicio de Dios vendría contra la nación de Judá, porque ellos pusieron su confianza en los asirios en vez de poner su confianza en Dios. Dios mandó un profeta, Dios les ofreció una señal de los cielos, Dios castigó y trajo juicio contra las naciones que ellos temían, y aún así ellos se apoyaron en los asirios en lugar de confiar en Dios. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegará allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Esta sentencia, hermanos, tenía una razón. Y la razón, hermanos, era que pusieron su confianza en los asirios en lugar de confiar en Dios. Qué interesante y qué tremenda enseñanza. Y la manera de aplicarlo en nuestra vida es muy fácil, muy clara, hermanos. Muchas veces Dios nos da promesas, muchas veces Dios nos da seguridad cuando nos amparamos bajo la sombra de sus alas, cuando somos obedientes a Él. Pero mucha gente, en lugar de confiar en Dios y en su palabra, confían más en su trabajo, confían más en su negocio, confían más, hermanos, en créditos que ellos tienen, confían más en mantener un estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces se pierde la bendición de Dios por dejar al Dios de las bendiciones. Había una historia, hermanos, de un pastor que estaba predicando en su iglesia sobre el diezmo. Y este pastor estaba predicando con mucho denuedo, pero también medio titubeante, medio sudoroso. Y había en su congregación, he platicado esta historia, llegó un visitante a la congregación, un hombre evidentemente bien vestido, de recursos económicos. Y cuando llega este hombre y se sienta y ve al pastor titubeante y temeroso al predicar sobre el diezmo, al final del servicio va y lo saluda y le dice: pastor, escuché su mensaje, pero lo noté muy nervioso al predicar. Quiero hacerle una pregunta, dice: pastor, ¿usted da su diezmo? Era un hombre de negocios, evidentemente conocía las actitudes de la gente. El pastor agachó su cabeza y le dice: hermano, la iglesia me paga tan poquito dinero que si yo diera mi diezmo, seguramente nos quedaríamos sin comer mi familia y yo. Este hombre, conmovido por el pastor, le dice: no se preocupe, mire, yo soy un empresario y tengo tiendas de abarrotes aquí en la ciudad. Yo quiero decirle algo. Dice: mire, pastor, empiece a dar su diezmo y yo le hago una promesa. Si alguna vez usted, por dar su diezmo, necesita comida, se quedó sin comer, venga a verme, y le dio su tarjeta. Y yo le voy a dar un vale para que usted surta su despensa con todo lo que necesita para comer. No se preocupe, usted está cubierto con eso. El pastor se puso muy contento. Gracias, hermano, muchas gracias. Guardó la tarjeta, hermanos, para una ocasión en que llegara a necesitarla. La siguiente semana el pastor empezó a dar su diezmo, pero no le faltó que comer. La siguiente semana también pasó un mes, 2 meses, pasó todo un año. Entre todo ese proceso, el pastor ve la tarjeta en alguno de sus sacos y se acordó de aquel hombre y dijo: ya pasó un año y nunca fui a buscarlo. Voy a ir al menos a darle las gracias por el ofrecimiento y por la ayuda para poder empezar a diezmar. Y mientras iba en el camino, el pastor contaba que sintió la voz del Espíritu Santo diciéndole: creíste la promesa de un hombre, pero no me creíste las promesas que yo te hago a ti. Dios dice: trae los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa
Pruébame en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Pero el pastor no le creyó a Dios, pero alguien le prometió y sí le creyó. Y así somos nosotros. Un pastor, hermanos, hizo eso en su iglesia, ahí en Ciudad Juárez. Le dijo a la iglesia, hermanos, vamos a tomar un reto de 6 meses. Yo les reto a todos a empezar a dar su diezmo por 6 meses. Sin fallar, registrado en un sobre, entregue su diezmo. Si durante estos 6 meses a alguien de ustedes le falta algo para comer, venga conmigo y yo le voy a comprar comida todas las veces que necesite, siempre y cuando usted sea fiel a dar su diezmo. Ese pastor ya falleció, pero me contaban testimonio que esa iglesia, hermanos, tenía casi un 100% de la iglesia que diezmaba. ¿Por qué? Porque el pastor los motivó a probar a Dios. Ahora el pastor puso una promesa en garantía. Yo les prometo. Y la gente le dio confianza. Me contó un pastor, hermanos, también en Houston, un pastor que fui a predicar a su iglesia. Él me platicó que él había llegado a una iglesia como visitante y que el maestro de escuela dominical hizo un reto a la congregación y les dijo a la clase, miren, por 6 meses vamos a retar, vamos a probar a Dios. Les animo a que demos todos nuestro diezmo y si en esos 6 meses usted no ve de manera clara una bendición de Dios sobre usted, yo les doy permiso, dijo a la clase, de que se pare aquí enfrente y usted le diga a todos que soy un mentiroso y que la palabra de Dios es mentira. Y este hombre, hermano, llegó como visitante escéptico, escuchó eso y dijo, yo quiero hacer eso. Era un pastor. Bueno, no era pastor en ese entonces, era visitante. Y dijo, yo quiero hacer eso. Quiero pararme y decirle a todos que ese pastor es un mentiroso, que ese maestro es un mentiroso y dice cosas que no son ciertas. Lo que quiere es el dinero, muy enojado. Dijo, pero lo voy a hacer. Nada más para tener el derecho de pararme y decir que es mentira. Y él empezó a dar su diezmo registrado con un sobre. Íntegramente su diezmo. Y dice el pastor que la primera semana no pasó nada, las segundas, dice, pero al final del primer mes, yo noté algo, dice, mis ingresos no subieron, mis gastos no bajaron, pero noté algo, me sobraban $20 en mi presupuesto el primer mes. Dice, nada cambió, no me subieron sueldo, no me quitaron gastos ni biles, pero me quedaron $20. El segundo mes dice, yo no sé cómo, pero al final del mes me quedaban $40. Y así dice hasta que después de los 6 meses le quedaban más de $100 extras de su presupuesto sin cambiar nada. Dice, ahí entendí que la bendición no estaba en que Dios te iba a dar más. Tampoco estaba en que se te iban a quitar ciertas cosas. La bendición estaba en que cuando tú diezmas, Dios pone bendición sobre el 90% y eso rinde más que si tuvieras el 100%. ¿Por qué? Ahí lo dice Malaquías. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y dice, y vuestra vid en el campo no será estéril. El devorador era una plaga, un gusano que comía las plantas y a veces causaba pérdidas y hasta cierto punto habían pérdidas o mermas que estaban consideradas en una plantación como pérdidas o como normales. Pero cuando Dios dice, cuando ustedes traen sus diezmos, yo voy a reprender al devorador, a esa plaga, para que no destruya vuestros campos. Entonces, tu dinero, tus recursos van a rendir más. Mucha gente odia esto y mucha gente nos atacará por esto que estamos diciendo. Pero pruébalo. O sea, Dios dice, pruébame. Y es cuando Dios dice, confía en mí. Y no estoy hablando solamente en el dinero, solamente estoy ilustrando. Este pastor que les platicaba, dice que después de los 6 meses, el maestro terminó el plazo y les dijo, ¿hay alguien que haya hecho el reto y quiera pararse a decir que esto es mentira? Y él estaba esperando ese momento. Y muchos notaban que a lo mejor esa era la actitud. Este pastor levantó la mano y el maestro se puso nervioso y empezó a sudar. Dijo, hermano, pues lo prometí, adelante, pase y diga lo que usted va a decir.
el pastor se para ante la clase y dice, hermanos, yo hice este reto con el propósito de pararme y decirles que esto es mentira, que es un engaño, que es una manipulación, pero lo probé y vengo a decirles que eso es verdad, que no subieron mis ingresos, pero rindieron más. Yo vi la bendición de Dios en estos 6 meses. Y este pastor dijo, desde hoy, mi compromiso con Dios es que no solamente le voy a dar mis diezmos, sino le voy a dar toda mi vida. Y él se rindió para servir al Señor en esa clase porque probó a Dios. Le quiero decir, hermanos, que confiar en Dios va mucho más allá de palabras. Tiene que ver con una manera como nosotros vivimos y hacemos las cosas. Es muy fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, cuando hay dinero en la bolsa, cuando hay salud, cuando todo funciona bien. Ah, sí, confío en Dios porque Dios me está bendiciendo. Pero el reto es confiar en Dios cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, cuando no hay trabajo, cuando no hay comida, cuando no hay salida a nuestros problemas. Allí es cuando debemos nosotros confiar en Dios. Pregunta, ¿confía usted en Dios? ¿Por qué no toma un instante en esta mañana y cierra sus ojos y le dice a Dios, Señor, yo confío en ti? Pero más que palabras, de todo corazón, como aquella persona en las dinámicas de confianza que se hacen en las empresas, que una persona se pone en un lugar alto, cierra los ojos, cruza los brazos y se deja caer de espaldas, confiando que sus compañeros lo van a atrapar. Seguramente ha visto eso. Hágalo con Dios y dígale, Dios, yo confío en ti. Hágalo, repítalo. Dios, yo confío en ti. De todo corazón. Ahora viva con esa confianza en Dios. Este es el capítulo 7 del libro de Isaías. Hasta aquí vamos a llegar con esta meditación y una gran enseñanza que nos da bien tremenda que no podríamos nada más leyéndolo asimilar o notar. Hay una gran enseñanza para nosotros aquí. Así es de que si usted está escuchando este video grabado, que no está en vivo, le pido de favor escriba en los comentarios de dónde nos está escuchando y le pido de favor que le dé like a la publicación y número 3, compártalo. Eso nos ayuda bastante y de verdad, si usted puede orar por este ministerio, ore porque hay muchos ataques, luchas, oposición, complicaciones técnicas, espirituales para compartir la palabra, pero nuestro deseo es llegar capítulo a capítulo hasta el libro de Apocalipsis. 1189 capítulos que estaremos meditando, si Dios permite, de la palabra de Dios, pero habrá muchos más programas que eso. Gracias por su atención, por su tiempo y los esperamos el lunes con otro programa más, capítulo 8 del libro de Isaías.